Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVIA. Nuestro conductor estrella, Alfredo Trujillo, no va a estar esta tarde, pero por supuesto les mando un gran saludo. Yo me presento, soy Carol Orozco y estoy muy contenta de estar en una emisión más de este gran programa. Y déjenme decirles que el día de hoy tenemos a un invitado estrella, él es Eduardo Mendoza Ayala. Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Platicando con TVIA. Gracias, Carol, por la oportunidad de comunicación con ustedes. Muy amable. Y la verdad es que déjenme decirles, querido auditorio, que Eduardo es un político desde hace muchos años, entonces nos va a hablar acerca de su trayectoria política, pero además de, en concreto, una fundación que tiene en un partido que se llama Movimiento Ciudadano, ¿es correcto, Eduardo? Así es. Y antes de empezar acerca de esta fundación que nos dices, a mí me encantaría primero que te presentaras, que nos dijeras quién es Eduardo Mendoza Ayala, qué trayectoria has tenido y por qué quisiste ser político. Gracias, muy amable. Pues Eduardo Mendoza Ayala es una persona, un ciudadano mexicano que desde hace mucho tiempo, ya poco más de 30 años, ha trabajado para realizarse personalmente a través de la política. Yo estudié la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información y alguna ocasión, me involucré en política por muy diversas razones, pero una muy sólida fue cuando Manuel Cloutier del Rincón, el famoso Maquío, Claro. Falleció trágicamente, y a mí me pudo mucho ver que una persona que había entregado hasta su vida para que este país fuera distinto, pues todos nos quedáramos cruzados de brazos y no se hiciera nada. Entonces yo dije, voy a entrarle a fondo, y busqué al Partido Acción Nacional y me involucré, me comprometí, empezando como cualquier ciudadano a hacer talacha. Claro. Y a aportar lo mejor de uno para construir una sociedad mejor, en la que uno piensa, ¿no? que puede ser. Me fue durante mucho tiempo bastante bien, me costó mucho trabajo acreditarme adentro del PAN, porque en aquel entonces mi hermano Rubén, en paz descanse, era priista todavía, y entonces, bueno, eso generó toda una serie de sospechas y preocupaciones dentro de los panistas. Sí, pensaban que a lo mejor iba yo a filtrar información y dárselas al PRI, nada de eso. Con trabajo genuino les demostré, con seriedad y responsabilidad, les demostré que tenía yo bien puesta la camiseta y que una cosa era Rubén y otra Eduardo Mendoza. Y así fue como logré finalmente acreditar mi militancia y mi esfuerzo, y tuve oportunidad de ser candidato a diputado federal en el 91, un episodio que terminé demandando al gobierno federal de la República en tribunales internacionales por violación de los derechos políticos en aquel entonces. Y después sucede que Rubén, mi hermano, se pasa al PAN y me pide ayuda, me pide apoyo para que lo recomiende y lo conecte con los grandes jerarcas del PAN, cosa que hice, y finalmente él desarrolló una carrera súper exitosa también dentro de Acción Nacional. Porque además, perdón que interrumpa, pero fue presidente municipal en Tlalnepantla, perdón, así es. Así es, Rubén fue presidente municipal en y contendió para gobernador. Exactamente. Junto con, que era Jacob, y era del PRD, y era Enrique Peña Nieto. Así es, del PRI. En el 2005. Así es. Así es. ¿Hace cuánto, verdad? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Oye, Eduardo, hay una pregunta ahorita de lo que nos cuentas, de que cuando tú entraste justo al Partido Acción Nacional y que dices que empezaste desde abajo, cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿no? Porque seguramente dentro de nuestro auditorio hay muchos jóvenes que pues están como ávidos de participar en la política, de incidir justamente en la sociedad. Y si ellos quisieran pertenecer a un partido político, pues sería bueno un poquito conocer como ese testimonio que tú tienes de cómo te ha costado trabajo, cómo fuiste creciendo. Mira, una pregunta bien interesante, porque muchas veces se piensa, y sobre todo los jóvenes, piensan que a fuerzas hay que pertenecer a un partido político para servir a la sociedad. Y no es necesario, se necesita más bien una actitud cívica, una actitud de ser más supervisor ciudadano de la obra pública, de los gobernantes,
de quienes están a cargo de las administraciones para exigirles y decirles no te salgas de donde debe de ser, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el culmen o el mayor éxito es pertenecer a una organización política, formar parte de ella, porque ahí se incide profundamente en el poder público. Claro. Pero no es necesario. Si fuéramos una sociedad vertebrada, una sociedad muy bien organizada, probablemente no requeriríamos de estarnos involucrando y comprometiéndonos mucho con partidos políticos. De cualquier manera, pues también, y sé por dónde va la pregunta también, porque hay un desprestigio generalizado de la política hoy en día, que ya viene de hace mucho tiempo, precisamente porque las dos partes, ni el ciudadano ha hecho su trabajo de supervisar, de exigir, de revisar a fondo la actuación y ser muy preventivo, ni tampoco los políticos han hecho bien las cosas. Esa es la verdad. Es una vergüenza muy lamentable que muchos de ellos no rindan cuentas. Claro, el tema de la transparencia, ¿cierto? Transparencia y rendición de cuentas, no haya una consulta para un presupuesto participativo, por ejemplo. En fin, son elementos básicos que a la gente ofenden y que entonces pues desalientan. De entrada dicen, ay, todo es igual, todos los políticos son iguales, no me interesa ni la marca, ni la ideología, ni el color, todos claro. son... pues la sociedad, los mismos. Claro, la sociedad nos tasa así, lamentablemente, ¿no? Pero sí hay visos de que la sociedad empieza a identificar a las personas para darles su confianza. Y eso alberga una esperanza porque en la medida en la que nosotros dentro de nuestras comunidades identifiquemos a líderes, podamos ayudarles, impulsarlos y proyectarlos hacia puestos de elección popular para que sean los que, pues, gente responsable y seria, la que vaya ocupando esos espacios y no sean unos cuantos. Recordemos que el sistema político mexicano lamentablemente está diseñado para control social, no para desarrollo social. Que es muy diferente. Que es muy diferente. Entonces, lo que necesitamos es que la sociedad se ponga las pilas, se active, se involucre y pues si es necesario sacrificar un poco más de tiempo, no ver la novela de las 7, no ver el partido de fútbol del viernes en la noche y dedicarle un poquito de tiempo a su entorno cercano, pues la familia lo va a agradecer. La comunidad alrededor lo va a agradecer y México finalmente tarde o temprano también lo va a agradecer. Y va a ser como un efecto dominó, ¿no? Si empiezas desde el núcleo más pequeño y se empieza, pues ahora sí que a replicar, evidentemente, pues esto se va a hacer más grande y vamos a tener una sociedad mucho mejor. Exactamente, y ahí es donde está la oportunidad, sobre todo, como dices, para los jóvenes que nos están viendo, con estas nuevas herramientas de comunicación, bueno, precisamente hay esa oportunidad, esa posibilidad de participación. Está virgen, todo es que seamos constructivos, que seamos propositivos y que tengamos esa visión futura de construir. Claro, y dime algo, cuando tú entonces empezabas, ¿qué empezaste? ¿En la Ciudad de México? ¿Empezaste en el Estado de México? En el Estado de México. Y déjame decirte, bien curioso, porque yo con todo el ánimo, pues te estoy hablando de 1989, por ahí así, fui, toqué la puerta una noche lluviosa, muy desconfiados, me dieron la dirección y todo, fui a una de las sesiones allí en Atizapán, Zaragoza, y me acuerdo muy bien que mi primera, pues yo preparé un programita de cómo participar para ganar la alcaldía, no yo, sino el partido, que fue el candidato, y se los propuse ahí, lo leyó muy preciso el presidente del comité en ese entonces, y lo que dijo es, pues aquí tenemos a un vecino que nos presenta un proyecto muy interesante, pues le agradecemos al vecino, agarró un cajón, metió ahí, y a guardarlo. Lo guardó y dijo, vamos a seguir con la junta. Entonces, por supuesto, yo entendía que Acción Nacional en ese entonces requería precisamente de paciencia, de esfuerzo, de entregarse generosamente para que las cosas
se dieran como uno lo anhela, ¿no? Y entonces, déjame decirte que una gran satisfacción personal y particular fue cuando Vicente Fox tomó el poder, hubo el cambio, la alternancia en el poder. Yo ya moralmente me quedé satisfecho. Claro, Yo ya estaba satisfecho, yo dije, ya me pagó la política y me pagó México. Sí, tu sueño, claro. El sueño de ver que hicimos un cambio y que costó sangre, sudor y lágrimas, realmente. Porque además de los años que tú nos hablas, evidentemente ya no había la pluralidad que hay ahora, ¿no? Entonces decir que era del PAN también era un poquito como estar en la lupa, verte feo, ¿no? O sea, los que eran del PRI eran, no, man, eres del PRI, eres del partido que está en el poder, eres el importante, ¿no? Seguramente ahí tenían, ahora sí que atrás de ellos a muchas personas y a ustedes los veían un poquito como los rechazados, por así decirlo, ¿no? Y cuando ustedes a raíz de mucho esfuerzo logran, como dices tú, esa alternancia, pues evidentemente se logra esa pluralidad y como dices tú, esa gran satisfacción de decir, bueno, logramos que sea un país más democrático. Así es, pero ya no, luego yo me percaté, mi hermano Rubén también, de que pues no era suficiente. Claro. Había que volver a insistir, había que mejorar lo que habíamos empezado y logrado establecer, pero pues en forma más organizada. Y ahí es donde ya las cosas empiezan a ser otras, porque también muchos intereses empezaron a rodear al propio Partido Acción Nacional, que perdió francamente la brújula. Yo quiero decirte que con mucha tristeza todavía, no rencor, pero sí tristeza, desde luego, yo fui vetado por Acción Nacional para no ser candidato a senador de la República por el Estado de México. ¿En serio? Sí, ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que yo me atreví a disentir internamente como miembro del grupo parlamentario de Acción Nacional en la 57 legislatura, del 97 al 2000, porque osé votar en contra del FOBAPROA. El FOBAPROA, como muchos deben de saber, y los jóvenes hoy es importante que lo sepan, hipotecó a 3 generaciones de mexicanos. Ese rescate financiero no fue de la nación, fue de los bancos nada más, lamentablemente, y pues va a durar casi todo el siglo XXI para pagarse. Nos está saliendo carísimo. Y yo le decía en ese entonces a Carlos Medina Plasencia, Carlos, con toda confianza, si tú quieres que yo vote, porque había muchas presiones para que votáramos a favor dentro del PAN en ese entonces, yo le decía, si el gobierno y su partido político quieren que yo limpie los baños, soy el primero en ir a limpiarlos, pero hay que buscar que haya un golpe de timón, que haya un costo efectivo para que México cambie de fondo. Claro. Y no se dejaron. La cúpula panista ya traía mucho pacto con el PRI. Y ahí te vetaron. Y entonces me cobraron la factura. Cuando yo me inscribí para ser candidato a senador de la República, fui vetado y sin derecho de audiencia. Porque en el PAN me dijeron que así estaba la regla. Pues únicamente te notificaron que ya no ibas a ser candidato. Y ni siquiera por escrito, nada más a través de un asistente que pues no en un telefonazo. Así, exactamente, ¿no? Pero bueno, hay más tiempo que vida. Claro. Eso me desalentó un poco, pero seguí participando hasta que, pues, yo me... Oye, perdón, pero además sobre todo por el tema que tú evidentemente desde joven, como lo estabas diciendo, estabas comprometido con el partido, traías todo el entusiasmo, traías además pues muy claros cuáles eran las líneas de acción del partido. Sí, claro. Y pues cuando tú tienes, digamos que toda tu energía, todo el corazón, toda tu entrega hacia ellos y de repente te sacan, pues evidentemente para ti fue un golpe enorme, ¿no? Sí, fíjate que todas las instituciones en general, y hoy lo puedo decir perfectamente, son nobles en sus contenidos, en sus propósitos. Sin embargo, somos las personas las que echamos a perder, claro, o las que le damos lustre a esas organizaciones. Y este fue el caso, lamentablemente. El problema no es la institución, sino las personas que lo forman, si se corrompen, si hacen acuerdos que van en contra, obviamente, de la población. Del bien general, del bien común, todo, exactamente, claro, ¿no? Esa es la angustia y la preocupación, y tiene uno que luchar muchas veces contra esos intereses de personas que
que pues le dan la espalda al ciudadano y que pues es incorrecto, es injusto y no debe de ser, ¿no? Oye, entonces tú empezaste desde que pues, pegabas que las pancartas Sí. del PAN y tenías que tocar Fíjate casa que por casa. una ocasión estaba yo en una mampara pintando una barda allá en Fraccionamiento Las Alamedas, Sí, en claro. Atizapán, y había un señor de condición humilde que se me quedó viendo de repente, que estaba ayudándome, me dice, oye, y yo no pensé que vinieras a... Sí, pues tú te ves de calidad. Le digo, pues, pero ¿por qué? Dice, no, yo pensé que de acuerdo a tu condición, no ibas a atreverte a andar volanteando y a pintar muros. Pues le digo, no, lo que pasa es que primero yo lo disfruto. Claro. La verdad es que yo disfruto como persona ayudar al prójimo, construir, tender puentes, generar condiciones que le ayuden a la sociedad. Claro, y además algo que dices muy importante que también tristemente pasa en este país es esa parte del clasismo que tenemos, ¿no? De repente si nosotros vemos a alguien, decimos, no se va a atrever a esto, ¿no? Empezamos a juzgar y empezamos a etiquetar mucho a las personas. Sí, exacto. Pues mira, Eduardo, estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos más con Eduardo Mendoza Ayala. No se vayan, estamos aquí en Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA. Recuerden que estamos con Eduardo Mendoza Ayala.
miembro de Movimiento Ciudadano, quien nos está contando un poquito de su experiencia, de cómo, nos habíamos quedado en el corte pasado, mi querido Eduardo, de cómo tú del PAN, cómo iniciaste en la política ahí, muchos años estuviste ahí, has tenido cargos ahí, de repente pasaste por esta gran decepción que tuviste de un veto que te dieron, totalmente injusto por haber votado en contra del Fobaproa, y bueno, ahí nos quedamos. Entonces estamos muy interesados, síguenos contando, ¿cómo fue esa transición que tú hiciste para cambiar de partido? El último esfuerzo que realicé personalmente dentro de Acción Nacional fue acompañar la campaña a gobernador de Rubén, mi hermano, en paz descanse. Y ahí también me percaté que de alguna u otra forma, en forma extraña o rara, pues se dejó al candidato de una coalición que en ese entonces era Convergencia, antes de llamarse Movimiento Ciudadano, junto con Acción Nacional, tenían todo para ganar y finalmente algo ocurrió en el camino, dejaron al garete al candidato. A morir solo, como dicen. Así es, lo dejaron como perro en periférico y lamentablemente se perdió una gran oportunidad de haberle dado un buen golpe de timón a México, al Estado de México en ese entonces, ¿no? Y ahí entendí pues que pues no tenía, era ocioso seguir perteneciendo a una institución en la que los intereses habían rebasado, los intereses del bien común habían rebasado, más bien los intereses particulares habían dejado a un lado el bien común de la sociedad. Entonces me dediqué al desarrollo de mi carrera y me involucré en una organización que se llama Impulsa, que es una institución que diseña y desarrolla programas educativos de corte emprendedor, Qué bien. De la cual también formé parte en 1974. De Oye, la pero primera entonces tienes tu generación. faceta de empresario también. Claro que sí, De claro emprendedor, que qué sí. bien. Así es, y en alguna otra ocasión podemos platicar de ese tema, Claro que es que también sí, apasionante, encantados. por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estuve. Yo había conocido a Dante Delgado Ranauro hacia fines de 1998, 1999, cuando era yo diputado federal. De hecho, le pedí que si me prologaba un libro, uno de los 9 libros que he publicado hasta la fecha, Qué bien. y que se llamaba La importancia de los chicos para la grande, la importancia de los partidos políticos chicos para la elección grande. Claro. Y me hizo la gentileza de hacerme el prólogo del libro, se publicó ese libro, fue muy exitoso porque trae toda la historia durante todo el siglo XX, de cómo los partidos pequeños han jugado el trabajo de bisagra para que ganaran, pues a veces el PRI y en otras ocasiones, ya en tiempos modernos, Claro, otras fuerzas sí, políticas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer contacto que yo tuve con Dante Delgado, y posteriormente en la campaña de Rubén, mi hermano, también trabé una muy buena relación con él y con muchos integrantes de la directiva del Movimiento Ciudadano, que en ese entonces se llamaba Convergencia. Convergencia, claro. Y en alguna ocasión, ahí cerca de 2009, cuando Dante Delgado era senador de la República, nos cruzamos ahí en Reforma y me dijo, Eduardo, qué bueno que te veo, ¿a qué te estás dedicando? Y yo le dije, bueno, pues estoy en un área de capacitación, de educación emprendedora, y dice, me interesa platicar contigo, te voy a llamar, te voy a buscar. Lo hizo y me propuso si ayudaba yo y le colaboraba yo a revisar algunos documentos, porque iba a cambiar el nombre de la organización de Convergencia, Claro, a Movimiento Ciudadano. Y la verdad yo le agradecí mucho esa confianza. Estuve trabajando algunas semanas, casi meses, revisando documentos, y se los pasaba yo al licenciado Dante, el senador Dante Delgado, hasta que ya cuando terminó esa labor me dijo, ahora hónrame con tu presencia en la asamblea en la que voy a cambiar todo, la reforma estatutaria, vamos a crear todo un nuevo concepto, y además quisiera yo que me honraras
siendo consejero nacional de la Oye, tú fuiste institución. parte de esa etapa fundamental, o sea, fuiste pionero Así es. de esa transición del partido, o sea, del nombre pasado al nuevo. Exactamente. Sí, soy Interesante. fundador de Ajá. Movimiento Ciudadano. Y no sabes qué feliz y qué satisfecho estoy participando en Movimiento Ciudadano. Oye, cuando eras jovencito y que estabas apenas ahí militando en el PAN, jamás te hubieras imaginado las vueltas que da la vida, ¿cierto? Así es, exactamente, ¿no? Por eso te digo, no hay nada escrito y si uno es responsable, tesonero, disciplinado y va forjando un camino, pues digamos que tienes o llegas a tener cierta autoridad moral para que la gente te pueda generar la confianza y pues va de la mano. Poco a poco te van abriendo espacios y te van a decir, mira, este hombre sí es serio, está haciendo bien las cosas, no se mete en problemas, propone. Como dicen, este chambea, ¿no? Exactamente, su caballito de batalla, ¿no? Y a mí me gusta mucho, de verdad, entregarme para que si hay algo que me ha agradado siempre cuando fui diputado y cuando fui funcionario público también, siempre que la gente se lleve una gran satisfacción. Porque es preocupante que la gente piense que los políticos están por allá lejanos en el Olimpo e inalcanzables. Exacto, esa es la palabra correcta, inalcanzables, ¿no? Es decir, ellos están en su burbujita y entonces no tienen empatía con ningún problema de que tengamos los demás ciudadanos. Y eso es algo grave, ¿no? Que no haya, como dices tú, ese puente para que se pueda tener. Pero entonces, a ver, dinos, ¿el primer puesto que tú tuviste en Movimiento Ciudadano fue secretario general? No, consejero. Consejero. Sí, consejero nacional. Consejero se nacional. fundó el partido, yo tuve el privilegio de arrancar como consejero nacional, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional, que es otro de los órganos también que toman decisión dentro de la estructura organizacional, y como ejecutivo me ofrecieron participar en el área de capacitación precisamente por mi perfil. Claro. Y con mucho gusto desarrollé y armé varios cursos, varios talleres prácticos de oratoria, de cómo hablar en público. Sí, para formar ahora sí que todos los políticos. Aprovechando mi experiencia que había tenido como legislador federal, claro, pues entonces empecé a construir. Y cuando, pues todos lo sabemos, cuando entras y propones y antes no había nada, pues ese trabajo luce mucho. Claro. Y es muy valioso y la gente te lo agradece. No, fue bien recibido por ellos. Magníficamente bien recibido. Un año después me ofrecieron ser representante de la Fundación México con Valores en el Estado de México. La Fundación México con Valores es una institución, es una asociación civil vinculada a Movimiento Ciudadano. Es una de las 4 fundaciones más importantes de Movimiento Ciudadano, porque yo la bautizo como el brazo sociopolítico de Movimiento Ciudadano. Estamos haciendo promoción social, pero de una manera, y estamos haciendo promoción política, pero de una manera de calidad, pues. Tocando ese tema dices de la Fundación México con Valores, ahora sí que para todo el público que nos está escuchando, ¿cómo definirías? Si yo te preguntara, ¿qué es la Fundación México con Valores? ¿A qué se dedica? ¿Qué me podrías decir? Destacar las virtudes y valores de los seres humanos, de las personas, sin distingo de religión, de creencias políticas, de tendencia sexual, absolutamente no nos fijamos en nada de eso. Simple y sencillamente estamos buscando reconocer al ciudadano por su esfuerzo cotidiano, porque resulta, Carol, que al ciudadano el gobierno le quita impuestos, le da malos servicios, no tenemos buena seguridad, no hay buen transporte, bla, 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 todo lo que sabemos que todos los días nos enfrentamos a eso. Y sin embargo el ciudadano cumple con su trabajo. El peluquero, que es muy amable en su trato, el señor de la tlapalería que no falla nunca y siempre abre su tienda a las 9 de la mañana, el taxista que es muy servicial, el microbusero que debe haber algunos decentes, por supuesto, todos somos seres humanos, y entonces, bueno, todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres libres, pues
construimos y contribuimos a que este país tenga vida, Claro. lejos de malos políticos y de malos servicios públicos. Contra todo eso, el ciudadano cumple su trabajo. Y ese es tú y yo y todos los que andamos todos los días en la brega diaria, cumplimos y hacemos que este país tenga vida. Oye, que además es lo que nos da coraje como ciudadanos, ¿no? Porque cuando eso llega, yo todos los días me levanto temprano, les reporto a mis jefes, pago mis impuestos, me esfuerzo cada día, y de repente no estoy viendo todo el esfuerzo que yo hago, no estoy viendo la retribución y la obligación del gobierno de tener, como dices tú, una buena infraestructura, Claro. de tener seguridad, ¿no? Y de repente dices, ¿Y ¿qué quién está te lo pasando? reconoce? Claro, ¿qué está pasando? Nadie me está reconociendo. Fíjate que hemos tenido felizmente a través de la Fundación episodios bien agradables, conmovedores inclusive, porque reconocemos a muchos ciudadanos que al final nos dicen, caramba, es la primera vez en toda mi vida, personas hasta de mayores de edad, de la tercera edad, que dicen, es la primera vez en mi vida que alguien me entrega un reconocimiento ciudadano, un reconocimiento por escrito. Claro. Y eso no sabes cómo te alimenta el espíritu, el alma. Claro. Sabes que estás depositando una semilla que va tarde o temprano a contribuir a mejorar la calidad de tejido social que hoy está profundamente deteriorado, Carlos. Claro. Oye, y antes de entrar de lleno a la Fundación México con Valores, a mí me encantaría que nos contaras un poquito, siguiendo la línea de lo que llevábamos de Movimiento Ciudadano. Dices que, bueno, tiene 4 fundaciones que son como los pilares. Y que me cuentes un poquito, ¿cómo está Movimiento Ciudadano en números? Es decir, cómo han ido creciendo de ser un partido muy, muy chiquito y que apenas lograba sobrevivir. Bueno, ya se están consolidando. ¿En qué estados? ¿Cómo van en números? Cuéntanos un poquito en cuanto a indicadores. ¿Cómo está Movimiento Ciudadano? En efecto, Convergencia empezó como cualquier institución precariamente, y los primeros pasos que se tuvieron que dar fueron necesariamente establecer algunas alianzas. Se hizo una alianza para la elección federal, que fue la primera en el año 2000, para apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Es una alianza por México, y eso permitió que Convergencia por la Democracia en su momento generara la cantidad de votos y el porcentaje que se requería, el 2.1% en esa ocasión, apenitas se libró. Sí, claro. Y se mantuvo el registro. Posteriormente, en el 2003, hubo el desafío para, yendo solos, pues para consolidar ese trabajo. Claro. Y también se remontó la cuesta, ya se tuvo niveles de 3.4%. Además no es fácil, ¿no? O sea, No, es un trabajo desde luego que titánico. Sobre todo porque además, lo que decíamos al principio del programa, no siempre ha habido la pluralidad y la democracia que ha habido ahora, ¿no? Entonces siempre cuesta más trabajo cuando eres partido pequeño y te veían como el rechazado, ir creciendo poco a poco, pues es una lucha titánica. Exactamente, ¿no? Y fue creciendo. Tuvimos la primera ocasión, en el 2000 tuvimos un senador de la República, tuvimos 2 diputados federales, y fuimos creciendo ya en el 2006, también con una siguiente alianza, primero los pobres, apoyando también a Andrés Manuel López Obrador. En ese año logramos alcanzar también y mantener nuestro registro sobre niveles también de un 3%, pero pues nos percatamos ya sobre la marcha que, bueno, no crecíamos, es decir, manteníamos el registro, pero era necesario forjar un camino independiente, un camino solos, autónomos, y retarnos a nosotros mismos para crecer efectivamente, ¿no? Y entonces, cuando nos convertimos en Movimiento Ciudadano, en el 2011, en la asamblea que se llevó a cabo a finales de julio y principios de agosto, aquí en la Ciudad de México, se cambian los estatutos, hay una reforma y se cambia de nombre, pues se establece la política de ir diferenciados, de ir solos a las elecciones. Todavía hubo un acuerdo para ir en la elección presidencial en el 2012, nuevamente apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pero después de esa
última experiencia. Ya no hemos participado conjuntamente con otras en alianzas porque siempre se nos tomaba en cuenta muy poco. Siempre se nos ninguneaba, no se nos daba el valor que realmente representaba y pues yo puedo decirte que hoy en día Movimiento Ciudadano tiene el 6.7% de la votación nacional. Fíjate, eso es súper interesante. Pues, solos. Nos vamos a ir rápido a un corte, amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya. Les recuerdo que estamos con Eduardo Mendoza Ayala, que es nuestro invitado de honor, parte de Movimiento Ciudadano y que nos viene a platicar un poquito de su trayectoria. Y ahorita nos habíamos quedado, Eduardo, en cómo está el Movimiento Ciudadano en cifras, en números, ¿no? Y nos decías que tienen ustedes ahorita el 6.7 de popularidad. Exactamente. Que bueno, el 6.7% es alto, ¿no? O sea, que han ido creciendo a lo largo de los años, eso es algo importante. La ciudadanía les ha respondido bien, porque también ustedes pues le han respondido a la ciudadanía. ¿Y cómo está en temas de los estados? ¿En qué estados están mejor? ¿En cuáles están ahora sí que tienen que apretar las tuerquitas? Cuéntanos un poquito de ese tema. Sí, hemos procurado, desde un principio el concepto, cuando se diseñó Convergencia y aún cambió a Movimiento Ciudadano, el concepto es identificar liderazgos regionales, para que estos a su vez vayan construyendo desde sus tierras, desde sus demarcaciones y vayan alimentando
hacia el centro. Este es un concepto de política distinta, hablando de organización política. Entonces, hemos identificado a lo largo de estos tiempos a personajes que tienen alta probidad en sus comunidades y que han aceptado participar bajo el sello de Movimiento Ciudadano. Encontramos, por ejemplo, hay dos casos muy emblemáticos hoy en día para nosotros. Uno es el Bronco, claro, en Nuevo León. Nosotros respaldamos y hicimos un acuerdo con el Bronco, con el candidato, y finalmente la persona que opera parte de la gubernatura, claro, es Fernando Elizondo, aceptó, habiendo sido ya gobernador interino allá en Nuevo León, aceptó participar con nosotros y al final sumamos esfuerzos con Jaime y con Jaime Calderón, y que esto pues generara una buena cauda de fuerza y de prestigio para Movimiento Ciudadano. Nos fortaleció mucho y nos ha fortalecido en esa zona del país. También en Tamaulipas tenemos a un diputado expanista, por cierto, Gustavo Cárdenas Monroy, que se ha destacado por ser un líder extraordinario, batallador, empeñoso, y ha ido abriendo a fuerza de mucha energía, ha venido abriendo el espectro y ya ha aportado pues muchos regidores gracias a su esfuerzo. Él fue nuestro candidato a gobernador y metió muchísimos votos también, nos generó un gran porcentaje. Y otro muy emblemático hoy en día es indudablemente un personaje que pues propiamente se cuece aparte. Se llama Enrique Alfaro. Enrique Alfaro era perredista. Él había sido ya regidor en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, que es, digamos, la zona dorada de Jalisco, allá en Guadalajara, y él hizo cosas muy interesantes, aportaciones desde que él era regidor. Posteriormente fue diputado local. ¿Por el PRD decías? Sí, todavía. Y luego fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga. Cuando él estaba preparado y listo para ser candidato a gobernador, porque pues ahí tenía ese perfil natural, exitoso, franco, abierto, transparente, como la sociedad imagina muchas veces, como debe de ser un funcionario público, ¿no? El PRD le cerró la puerta, le dijo que no lo dejó participar para ser candidato a gobernador. Un caso similar al tuyo, o sea, hasta parecidísimo, ¿no? Exactamente, sí. Estarás muy bien, estarás muy congruente, pero hasta aquí. Exacto. Los intereses nuevamente trozan muchas veces circunstancialmente las carreras políticas de gente de bien, como fue en su momento Enrique Alfaro. Enrique se acerca a nosotros a él, y se genera un acuerdo, porque inclusive había presiones de Acción Nacional, del PT, de otros partidos, diciendo que si iba con Movimiento Ciudadano ellos no participaban para nada. Y como teníamos el estigma o la etiqueta de que éramos muy pequeños, éramos modestos, pues había cierta preocupación en el equipo de Enrique Alfaro de que no pudieran librar una buena batalla para la gubernatura de Jalisco. Dante Delgado, que es un hombre indudablemente talentoso, con una visión extraordinaria de las cosas, platicó con él en su momento y le dijo: lo que tú definas, Enrique, con la decisión que tú tomes estaremos a gusto, pero yo te puedo decir, le dijo textualmente a Enrique Alfaro, te va a ir bien con nosotros. Si vas solo con nosotros, no te vas a arrepentir. ¿Y pues no le falló? Y no le falló. Estuvo a punto, Enrique Alfaro, de ganar la gubernatura frente a Aristóteles, que es el actual gobernador. Estuvo a punto de ganar, poquitos votos, ¿verdad? Le hicieron, como siempre, una serie de malos manejos y malas maniobras, pero lejos de decepcionarse, Enrique continuó forjando estructura,
desarrollando una buena comunicación política y se lanzó para candidato a presidente municipal en Guadalajara, y el imán que él generó de votación en el 2015 fue impresionante. Ganamos como Movimiento Ciudadano y a través de él, con ese jalón que tiene, logramos tener cerca de 30 municipios en Jalisco. Gobernamos al 70% de la población en Jalisco. Tenemos el control del Congreso local en Jalisco, es de mayoría de Movimiento Ciudadano, y los diputados federales que hoy tenemos en el Congreso de la Unión, 15 de ellos son de Jalisco, 10 de mayoría y 5 plurinominales. Bueno, eso es algo histórico para ustedes, definitivamente. Exactamente. El pronóstico es que si las cosas siguen así y haciendo un trabajo de administración pública impecable como lo están haciendo, de veras distinto, y ahorita voy a entrar en algunos detalles, Claro. si se sigue haciendo ese trabajo, esa zona del país, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, donde también tenemos ya muy buena presencia, van a aportarle a Movimiento Ciudadano en el año 2018 una gran cauda de votos y un gran porcentaje que nos va a consolidar indudablemente y nos va a promover para con mucha fuerza competir por la presidencia de la República, aunque en este momento suene así como que, ay, utópico, ¿no? Oye, porque además, pregunta obligada para mí es, ¿cuál es tu lectura ahorita del 5 de junio? Es decir, de repente escuchamos a grandes partidos, ¿no? Que son como los partidos que siempre han estado en el poder, que es el PRI, obviamente, y después, bueno, el PAN. Y de repente, pues el PAN, obviamente, ya crecidísimo, muy orgulloso de todo lo que han logrado, que digo, no estoy diciendo que se les quite el mérito, sino contextualizando un poquito eso, y de repente ya el PRI, el gran perdedor, ¿no? Otros partidos pequeños, no sé, el PT apenas saliendo y diciéndose que hacen alianzas con el PRI, y de repente el PRD haciendo alianzas con el PAN, y traen una mezcolanza ahí terrible que luego uno como ciudadano no sabes ni qué creerle, ¿no? Entonces de repente uno duda, ¿no? Y no hay como informarte, preguntar. Entonces, aprovechando que estás aquí, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo ves tú a estos partidos grandes? ¿Cómo ves tú a los partidos pequeños? Y por supuesto, ¿cuál es tu lectura del Movimiento Ciudadano, lo que nos estás diciendo, ¿no? Para el 2018, ¿qué esperan ustedes? Mira, la lectura actual es que el Pacto por México que ofreció la alianza de PAN, PRD y PRI, que fue un recurso muy bien manejado, hay que reconocer, perversamente manejado o maquiavélicamente manejado por Enrique Peña Nieto, para evitar el desgaste de estar negociando con los grupos parlamentarios, y prefirió negociar con las cúpulas partidistas. El problema es que esas cúpulas partidistas han permitido sacrificar muchos principios de sus partidos, de sus conceptos de política como tal, y han tenido pues que sacrificar pues parte de su ideología, no importa la ideología en este caso, con tal de llegar al poder. Y hemos visto que ha tenido eso un costo elevadísimo, porque mezclar a PRD con PAN pues es una complicación extraordinaria ideológicamente, y la sociedad además, no entiende. Pero esa es la parte, por ejemplo, yo como ciudadana digo, a ver, según yo, ¿no? Dentro de mi sapiencia, digo, son ideologías radicalmente distintas, como, ¿no? Una siempre se ha dicho, ¿cómo las voy a combinar, no? Entonces, ¿cómo logran embonarse? A mí como ciudadano eso me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Es que son alianzas meramente electorales, no son alianzas para ejercer gobierno. Ahí está el secreto. Entonces, se ponen de acuerdo para ver qué candidato a lo mejor es el más popular, y bueno, pues pueden decir el PAN y el PRD en alianza lograron grandes cosas. Realmente los candidatos ahí fueron los del PAN. El PRD casi no ganó, realmente, porque no eran sus candidatos, sino es el candidato. Y ahora que empiecen las administraciones públicas estatales, pues van a sufrir las consecuencias, porque
van a ser apartados, van a ser marginados del ejercicio de administración pública. Nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. Y entonces, más vale solos construir un trabajo autónomo, independiente, que la gente pueda ver perfectamente y juzgar. Y en ese sentido, pues, la lectura actual, pues, es que esto está teniendo un costo político muy elevado, tanto para PAN y PRD. Ahora, ya nada está definido en el marco de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana, pues, de repente analiza, una parte sí, otra no, otra sí participa, otra no se involucra. Es muy disímbola, es un mosaico diferente y cada elección es completamente diferente. Hoy en día ya no hay un estándar que tú puedas decir, va a ser aquí. Ya no es tan predecible, claro. Ya no es tan predecible, lo cual me parece muy agradable porque te obliga a competir, a ser transparente, a ser honrado, y hablar con los hechos. Y salir a la calle a conocer a la Hoy existe, por ejemplo, la reelección. Entonces, bueno, la reelección, a ver qué va a pasar. Si pues hay diputados haraganes o que no hacen bien su trabajo a nivel local, a nivel federal, senadores de la República, presidentes municipales, regidores que no hacen bien su chamba y que se prestan a muchas cosas. Bueno, cuando quieran hacer una reelección, vamos a ver si la sociedad les va a permitir el paso. Claro. Porque entonces van a preferir optar por otra opción que no sean ellos, si es que no se han dedicado a reportarle a la sociedad su trabajo. Claro. Entonces, ya nos quedan muy pocos minutitos para podernos irnos al corte, pero a mí me encantaría, Eduardo, que nos contaras rapidísimo, tocando ese tema que tú dijiste de las alianzas. Cuando ustedes fueron en alianza con Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Peje, ¿qué piensas la primera vez? ¿Fue fraude, no fue fraude? Cuéntenos un poquito de tu testimonio en ese aspecto. En la elección del 2006, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, en el 2006, creo que como en todos comicios, se cometen errores, y sí hubo ahí un par de errores que Andrés Manuel cometió, que se complicó. El hecho de no asistir, por ejemplo, al primer debate, sí le costó muy pues desprestigiarse y desacreditarse frente a la opinión pública. También ocurrió que esa expresión de cállate chachalaca al presidente Fox en turno, pues tampoco gustó del todo. En fin, detallitos que quizá muchas veces para el tenor conservador de la sociedad mexicana, pues le pusieron luces preventivas para... Porque además me acuerdo que el spot era López Obrador es un peligro para México, ¿no? Claro, y al final... con apoyo del sector empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, que operó de alguna manera, pues apenitas y lograron sacar la elección, otro poco y se pierde, y frente a López Obrador, pero quedó muy dividido el país. Claro. Realmente fue casi mitad y mitad. Mitad que votaron por Calderón, pero la otra mitad del país no votaron por él. Un hecho histórico, de verdad. Así es. Pues bueno, Eduardo, nos vamos a ir a un corte comercial, amigos. Estamos aquí en Platicando con TV Ya. Muchas gracias por todo, estamos en comunicación.